Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos acá en la campaña sobre la concientización sobre la donación de sangre. Estamos acá con Lourdes, con una profe de música del colegio, que nos va a contar un poquito su historia. Bueno, Lu, decime, ¿cómo es que te enteraste de tu diagnóstico? ¿Qué fue lo primero que pensaste, lo primero que se te vino a la cabeza cuando lo escuchaste? Bueno, yo me enfermé, tenía más o menos 13 años, así que en el momento no lo tomé como algo de gravedad. Fue como, bueno, estoy enferma, me internaron y eso. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, los días, las semanas y eso, ahí sí como que empecé a ver que no era algo como las enfermedades que uno suele tener. Así que bueno, fue durante mucho tiempo que me investigaron y me hicieron distintos estudios, hasta que luego con una biopsia se pudo determinar qué tipo de enfermedad tenía, que si bien no fue leucemia, tenía como síntomas similares. Y bueno, y fue muy difícil recibir el diagnóstico porque era muy chica, sobre todo también para mi familia, y además porque era una enfermedad de estas denominadas raras. Entonces no había un tratamiento específico, sino como que era un poquito el día a día. Así que fue difícil para todos. Claro, y bueno, hablando de esos síntomas por ahí, ¿vos tuviste síntomas previos o cómo fue por eso de que dijiste, che, algo no está bien? Claro, en realidad yo había tenido algunas enfermedades el año anterior a recibir el diagnóstico que me habían dejado las defensas muy bajas, entonces era como que me enfermaba muy seguido, hasta que después sí hubo un momento en el que tuve un síntoma muy grave, que mi enfermedad era una anemia hemolítica. Eso significa que tus glóbulos rojos y los glóbulos blancos también y las plaquetas eran irregulares. Entonces, ¿qué pasaba? Era una enfermedad autoinmune, entonces mi propio cuerpo rechazaba esas células que no estaban bien. Entonces, el síntoma característico era que yo cuando iba al baño a hacer pis, orinaba oscuro, como es un síntoma parecido al de la hepatitis. Yo ya había tenido hepatitis, entonces como que esto no está bien. Entonces, bueno, por eso fue que me internaron y todo. Era como síntomas muy graves y muy agudos. Entonces, bueno, no podía estar en mi casa y nada más. Claro, que fue como una cadena de una cosa. Sí, como que yo no venía muy bien, hasta que eso fue como un bombazo. Y ahí internada, y bueno, y ahí empezó todo el proceso de ver qué tiene esta niña. ¿Y cuál fue el tratamiento que se hizo? Bueno, yo recibí tratamientos como experimentales porque además de ser una enfermedad rara, no era una enfermedad que se manifestaba en niños o adolescentes. Entonces, fue medio difícil encontrar un tratamiento adecuado. De hecho, en el momento no había. Entonces fue todo como medio ir probando medicación, corticoides, hasta que en un momento ya avanzaba la enfermedad, empecé a necesitar transfusiones, a necesitar transfusiones cada vez más seguidas, y eso también hacía que en algún punto el cuerpo se empiece a deteriorar más. Así que fue así como medio complicado eso también. Y en un momento me habían dicho de una transfusión, ¿puede ser? Sí. Trasplante. Claro. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, justamente como yo me enfermé a los 13 años y ya cuando empecé a tener a los 18 más o menos, esto de las transfusiones eran cada vez más seguidas. Entonces era como algo que mi cuerpo igualmente no podía resistir mucho más. Entonces en ese momento se planteó como una realidad el trasplante, y hasta ese momento era una posibilidad un poco lejana. Nosotros habíamos hecho como familia los estudios de compatibilidad y gracias a Dios 2 de mis hermanos, porque somos 7, es que teníamos bastante variado, pero 2 de mis hermanos eran compatibles, así que hasta pudimos elegir. Y bueno, y ya en ese momento ahí aparece recién, después de varios años, la posibilidad de hacer este plan. Y hubo momentos, disculpa, pero que por ahí decías, che, esto de que estoy todo el día acá haciendo tratamientos, como algún pensamiento negativo que se me haya venido a la cabeza. Yo entiendo que era muy chica, claro, pero más por eso también decir, che, si quedo acá, ¿qué pasa? Sí, en realidad transité toda mi adolescencia con un diagnóstico, así que eso fue bastante complicado, sobre todo para mi padre, que tuvieron que aguantar una hija que tenía algunos días buenos y otros no tanto. Digo, más allá, ¿no?, de la cuestión de la enfermedad en sí misma, que ya es difícil. Sí, la
verdad que tuve momentos de mucha tristeza, de bronca, de enojo, después otros momentos que voy a estar bien, voy a salir adelante. Es como una montaña rusa, digamos, de emociones. Pero bueno, sí, digamos que lo bueno de todo eso es que cuando apareció la realidad del trasplante, mi cabeza fue, bueno, esto me va a sanar, esto me va a curar, tengo que pasar por esto y ya está. Así que bueno, también por eso me gusta poder compartir mi experiencia como para que no solamente que está mal le sirva saber que el trasplante, si bien es complicado, te genera un futuro hermoso. También me parece importante para el que no le pasó, sepa cómo se vive todo eso. Así que fueron momentos muy complicados, muy difíciles, sobre todo lo previo, pero bueno, el trasplante el trasplante de médula me permitió como soñar con un futuro real, que antes me costaba poco, cuando era más chica me costaba más. Y podríamos decir entonces que por ahí cambió un poco tu manera de pensar y tu perspectiva, si bien fue algo no muy lindo por lo que pasaste, pero nada, te ayudó por ahí a hacer lo que hoy sos hoy en día, de cómo ves las cosas, de cómo... Totalmente, o sea, es algo que te marca a vos, a tu familia, a tus amigos, es como muy, creo que todos aprendimos, todos crecimos en el proceso de acompañarse y también el proceso de poder valorar la vida. O sea, yo creo que a mí lo que me marcó es esto, de valorar la vida, de valorar lo que uno tiene, la familia, la cantidad de gente que donó sangre por mí, porque fueron muchos años, o que donó plaquetas en el mundo del trasplante, que eso también es algo que no se habla mucho y es importante porque requiere otro tipo de preparación, pero es súper necesario. Entonces, como que me genera esta necesidad de poder compartir para poder llegar a muchas personas. Y para terminar, ya ¿qué consejo le darías por ahí a esa persona que está pasando por una situación similar a la que pasaste? ¿Qué le dirías? Creo que en principio que todos los sentimientos son válidos, o sea que se permita enojarse, que se permita estar triste, pero también que se permita, por favor, creer en que va a estar mejor y que bueno, que hoy en día la ciencia avanzó muchísimo y hay muchas personas solidarias, así que bueno, eso a mí me salvó. Creo que también parte de haber vivido ese proceso fue que tuve mucha fe, mucha esperanza y esto que te decía antes de, bueno, yo sabía que tenía que pasar por eso, aceptarlo y decir, bueno, lo tengo que pasar y voy a estar bien. Así que eso, tener esperanza y fe y agarrarse de lo que le haga bien, desde lo espiritual, la familia, los amigos, las cosas que te hacen feliz y darle para adelante, que se puede. Y por último, estamos haciendo una pregunta, así como a muchas personas, que es: ¿qué significa para vos donar tanto sangre como médula ósea y ahora donar también plaquetas? ¿Qué significa? Para mí es la generosidad total y ser empático y sostener y agarrarse a la vida de los demás. Así que es el eslogan de dar vida en vida, es así. O sea, si no fuera por eso, yo no estaría acá. Así que lo sostengo con mucha fuerza. Excelente. Bueno, muchas gracias por favor. venir y participar. No, gracias por invitarme también y que colocan este costado de la profe.